Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con más actualización y novedades con respecto a las negociaciones, porque ya se pueden denominar negociaciones entre el Real Madrid y el PSG. Le Parisien acaba de publicar hace muy poquito tiempo que el conjunto parisino presidido por Nasser Al-Khelaifi está pidiendo ahora mismo 220 millones. Se pone la puja en 220 millones de euros. Mi sensación es que estamos ya en el periodo, insisto, de negociación y que al final es normal que el PSG se ponga a pedir. Otra cosa es que el Real Madrid le vaya a dar lo que le pida el PSG, que esto no va a acontecer, esto no va a ocurrir. Leonardo ya ha dicho en voz de Nasser Al-Khelaifi que han rechazado la primera oferta del Real Madrid de 160 millones. Ahora parece ser que el PSG pide 220. Lo dicho, cuestión de llegar a un punto intermedio y ser fuertes todas las partes. Particularmente fuertes, sobre todo en este caso, Florentino Pérez y el Real Madrid, aprovechando el tiempo que en teoría está en su favor. Es decir, ¿tú quieres que Mbappé se vaya gratis el próximo año o quieres sacar un rédito económico por él? Que sí, que hay que evitar cualquier tipo de posibilidad de que Mbappé se ponga a querer renovar durante el año, pero es un riesgo también para el Paris Saint-Germain. Por lo tanto, al final, reitero e insisto, estamos en periodo de negociación y ahora mismo están intentando hacer una estrategia al más puro estilo Neymar, lo que hicieron con el Barça, con la diferencia de que Mbappé no es Neymar, a Mbappé le queda un año y el Real Madrid no es el Barça. El Real Madrid no va de farol, va con todo, ha visto voluntad clarísima de Mbappé para salir este mismo verano y Florentino Pérez, obviamente, a título de opinión, creo que va a hacer todo lo imposible para ficharlo en este periodo, porque la voluntad del jugador es evidente, ha rechazado muchas renovaciones, propuestas de renovación con mucha pasta, con mucho dinero de por medio y, por otra parte, también el Madrid no es tonto, se quiere asegurar al jugador ya, no dejar que pase el tiempo, que empiece a jugar con el Paris Saint-Germain, que se enfríe un poquito todo, que pase la temporada y pueda pensar en otras historias. Por lo tanto, estaremos muy atentos a los últimos movimientos, noticias al respecto, porque se presentan días con mucha historia, pero donde creo que el Real Madrid está haciendo las cosas como debe y es simplemente una cuestión de tiempo de que el PSG ceda y que acepte la oferta económica del Real Madrid. Lo más difícil era que el PSG se sentara en la mesa de negociación. Eso ya lo tenemos. Ahora es cuestión de que el PSG ceda con el dinero.